Bueno, muchas gracias. En esta tarde de viernes 16 de abril damos comienzo al segundo módulo de este posgrado en sexología comunitaria, clínica y educativa. El día de hoy nos va a acompañar la licenciada Alicia Bernal. Alicia hace muchos años que está con nosotros en la asociación, primero formando parte de la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán, y después como parte de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual. Es psicóloga clínica, es sexóloga, se dedica a la Gestalt desde hace ya un tiempo y hace capacitaciones en Gestalt. Y algo que les comento en el grupo es que quería hacer una intervención con algunas de estas características cuando ella puso en el WhatsApp. Es una persona de amplios recursos y conocimientos, así que, bueno, va a ser bueno que hoy la puedan aprovechar. Si pudiéramos hablar un poco, si tuvieron tiempo de ver el material que enviamos con Analía Lacuaniti del módulo pasado, que tenían unas preguntas autoadministradas. Si alguien quiere comentar, si vio alguna de estas preguntas, si se fijó en el material, alguien quiere comentar, levanta la mano y habilitamos el micrófono. A ver, ¿alguien quiere comentar algo sobre el material? ¿Pudieron ver algo del material? ¿No tuvieron tiempo? ¿No entraron? ¿Estuvieron cansados? Porque también necesitamos saber qué es lo que les pasa, porque este tema de la pandemia, estas nuevas restricciones, también, por supuesto, nos agobian, y de repente tener otra tarea más tal vez nos parezca demasiada pesada. Entonces, por ahí cambiamos el sistema y a las preguntas, en vez de enviarlas junto con el material, nos las hacemos durante el encuentro en el módulo. Tal vez sea preferible eso, así ustedes no tengan esa otra tarea más y puedan disponer de más tiempo. Entonces, como se trata de que esto sea lo más horizontal posible, queremos saber qué es lo que opinan ustedes y si han podido ver el material, y si no lo han podido ver, ¿por qué creen que no lo han podido ver? ¿Mm? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Alguien quiere Hola, comentar profe. algo? ¿Quién es por ahí? Ya, Florencia. sí. Sí, dime. Yo me uní hace poco, así que yo tenía que ver las grabaciones para ponerme al Sí. día. Y a mí lo que me pasó es que, bueno, la verdad yo no tuve tiempo de ver, de leer los otros textos que había, Ujú. pero sí me senté y vi dos veces cada video como para fijar algunos temas que me quedaban medio inconclusos, y lo que me pasó es que con la primera no sabía bien cómo contestar la primera pregunta, que decía cuáles son las características principales de la sexualidad infantil, porque veía que con respecto a la sexualidad infantil fue cambiando de acuerdo al contexto, entonces no sabía específicamente cómo contestar esa pregunta. Pero Bien. después con las demás me resultó como muy fácil, me parece que estaba muy explicado en las clases. Y otra cosa es que me pasó con la bibliografía, que yo por ahí tenía unos ratitos como para ponerme a leer y no sabía por dónde empezar, si había algún texto que era como primordial, sí o sí había que leerlo o no. Me quedaron por ahí esas dudas. Bien. La licenciada Analía Lacuaniti mandó, aparte de la bibliografía, unos Words. Sí, había varias cosas. Claro, en esos Words seguramente está esto que vos me estás diciendo, entonces ahí los podrías ver. Y con respecto a la bibliografía, es una bibliografía básica de consulta, como para que vos tengas tiempo de ir viéndola despacio.
Vos te sumaste muy próxima a este encuentro, entonces, por supuesto, no hay problema con eso, pero como para que la vayan viendo, y por eso queríamos saber con respecto a las preguntas, si les habían parecido oportunas, pertinentes, rebuscadas, capciosas, o si eran de fácil acceso, de fácil lectura, y digamos como para poder seguir avanzando, ¿no? Porque bueno, cada profesional toca un tema diferente y cada profesional tiene una mirada desde su óptica, más allá de que compartimos algunas cuestiones básicas en esto de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, que es ASES. Así que, bueno, gracias por tu aporte, porque la verdad es que nos viene muy bien, Florencia. Y si alguien más quiere comentar algo, si alguien más nos quiere decir algo con respecto a las preguntas, si se sienten muy sobrepasados por estas nuevas restricciones, si sienten que necesitan un espacio como más lúdico en cuanto al material, en cuanto a la implementación de material, en cuanto a intervenciones que se puedan hacer. También queremos saber, porque para nosotros es muy importante conocer eso. ¿Alguien quiere hablar? Antonio, ¿querías decir algo? No sé. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí. Ahí sí. Sí, entonces el audio. A mí lo que me resultó, o sea, el material no me resultó pesado, bueno, porque, digamos, hace poco terminé otra carrera y, bueno, veía todo el tema este psicosexual de la niñez, pero a mí no la duda, sino la inquietud, es que estos tipos de forma de descripción, digamos, es como un estándar, porque cada cultura, cada provincia tiene un desarrollo de los niños de la infancia muy diferente, y uno se va dando cuenta que los procesos son diferentes en el crecimiento y desarrollo de cada uno de ellos, hasta en lo psicosocial también. No es lo mismo de un niño que está en Jujuy, viviendo en las altas montañas, a un niño de la ciudad, que estos son totalmente diferentes, por los accesos económicos, sociales, y todo esto muchas veces influye. Yo creo que eso también hay que tener uno como estándar en el desarrollo, pero no poder encasillar siempre en ese esquema, ¿no? Digamos, conductual, psicológico, no encasillarlo. Porque por ahí uno dice, bueno, no estás respondiendo, y empieza como a patologizarlo, o empieza como a mirarlo, decir, no, ya necesito un psicólogo, necesito un asistente, y hay que ver los procesos que son diferentes, culturales, son diferentes, ¿no? Creo que esto es muy importante. A mí me tocó la experiencia, por ejemplo, trabajar en el Eva Perón, haciendo pedagogía social, y realmente el contexto es diferente ahí en los niños. Hay una expresión, por ejemplo, sexual, que ellos no pueden desarrollarlo porque tienen gente, el adultocentrismo que hay ahí, es tan controlador que no pueden como desarrollar o descubrirse, por ejemplo, ¿no? Bien. Por ejemplo, pasa, yo eso noté en el hogar Eva Perón, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, discúlpame que te interrumpa, sí. Antonio, sabes que es muy importante lo que estás diciendo, y justamente la licenciada Analía Lacuaniti, más allá de mostrar determinadas etapas, y que sabemos que no es que son exactamente así, conocemos de nuestra sociocultura y las diferencias que hacen desde cómo ese niño está alimentado con respecto a otro niño. O sea, desde un niño que de repente está en un grupo subalimentado, que está en un canal 1 de desnutrición, entonces, por supuesto, en su rendimiento escolar, en su rendimiento familiar, no va a ser lo mismo que otro niño que tiene otras características a su alcance. Lo que sí me parece importante de resaltar, que es un poco lo que decía la licenciada Lacuaniti, es que las personas próximas y cercanas a este niño, tanto en la faz educativa como en la faz familiar, debieran estar atentos y atentas para saber cuándo hacer una derivación
O sea, en definitiva, se trata de eso, no derivar ni patologizar situaciones que no son patologías. Justamente de eso se trata. Así que gracias, Antonio, por tu observación, porque es muy, muy acertada, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere comentar algo? Bien, bueno. Y podemos dar comienzo entonces al módulo de hoy, muy bien, con la licenciada Alicia Bernal. Ali, bienvenida. Acá estoy. Desde ACES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, desde el sitio virtual www.sexualidadyeducación.com y desde la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Tucumán. Te damos la bienvenida, licenciada Alicia Bernal, para este segundo módulo del posgrado de Sexología Comunitaria, Clínica y Educativa. Muy bienvenida, Ali. Gracias, doctora. Bueno, un poco he visto que después que me presentó la doctora siguió entrando gente, así que me vuelvo a presentar brevemente. Soy la licenciada Alicia Bernal, soy psicóloga clínica con orientación gestáltica y educadora sexual, sexóloga clínica. Estoy en ACES, creo que desde el 2013, más o menos, por ahí. Y también les quería contar que desde el año 2011 hasta el año pasado, o sea que hasta el 2020, estuve en el Ministerio de Educación, primero en el programa de Educación Sexual Integral de ESI, así que ahí me gustaría, y esto lo vamos a ver en el Power, compartirles toda la experiencia, porque el tema que nos toca hoy es Educación Sexual Integral. Entonces, toda la experiencia del trabajo desde el Ministerio, desde el programa de Educación Sexual Integral, con las escuelas de la provincia, de todo Tucumán. Y ahí estuve en educación sexual hasta el 2018, y a partir del 2018 en el Plan ENIA, que les mandé el videíto, que no sé si lo pudieron ver, que también en la última parte les voy a contar qué es, pero se llama Plan ENIA, Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Tenemos muchas escuelas ENIA en la capital, todavía, por lo menos mientras yo estuve hasta fines del año pasado, no se había extendido hacia el interior. Estaban en capital, estaban en Tafí Viejo y en Cruz Alta. La idea era un poco extenderlo a toda la provincia, pero hasta que yo me fui el año pasado no se había logrado. Así que bueno, prácticamente 10 años trabajando desde el Ministerio de Educación en estos temas que tienen que ver con ESI, y bueno, por eso estoy acá ahora para compartir un poco estos conocimientos y estas experiencias que he tenido. Quería saber, y contarles un poco qué se hacía desde el programa ESI, porque queda como, bueno, programa ESI, ¿qué se hace? Está en una oficina del Ministerio de Educación y no, para nada. La función, el rol que teníamos nosotras, las técnicas de ESI, que también compartí, fui compañera ahí con la licenciada Lacuaniti, que ya la conocieron, con Sofía Ganen, que seguramente ya la van a conocer en los próximos módulos. Nuestro trabajo fue y sigue siendo del programa directamente con las escuelas, o sea, mucho trabajo en territorio y mucho trabajo de capacitación docente. Y ahora van a ver, seguramente algunos y algunas ya saben esto, por qué la capacitación docente, porque nuestro rol era con los y las docentes, no directamente tanto con los alumnos y alumnas, sino con los y las docentes, porque la ley de ESI está dirigida a ellos y a ellas. Entonces, por esto, ¿sí? Cuando arrancamos, la ley está desde 2006, yo arranqué en el programa en 2011, y todavía nos encontrábamos en los primeros talleres con muchos temores por parte de los y las docentes con respecto a
a implementar la ESI en las escuelas, con mucha creencia de que no sabían o de que no sabían cómo iba a ser. Entonces la tarea nuestra todos esos años fue apoyarlos y apoyarlas a que tengan, acercarles los contenidos, acercarles los materiales de ESI que ahora se los voy a mostrar en el Power y también se los voy a mostrar en vivo, si es que se puede ver, porque también los tengo acá. Y ¿qué son esos contenidos? Que yo no sé si los conocen, si hay gente acá que los hayan visto, a los materiales de ESI, a los cuadernillos, a los lineamientos, si es que los conocen, y qué contiene cada uno de estos cuadernillos, que son un montón. Así que bueno, creo que eso un poco para presentarme, y ahora, si puedo, me voy al Power. Acá estamos. Van a ver que el Power, este es el único Power que tiene muchas imágenes, van a ver que el Power está con bastante letra, que no son los Power que más me gustan a mí, pero lo hice así de esa manera para que tengan ustedes, porque no les preparé un PDF, entonces para que tengan los contenidos en el Power que los voy a compartir en el Drive con ustedes, ¿sí? No es necesario que lo lean a lo que dice cada fotito, porque yo la voy a ir explicando, así que prefiero que presten atención a lo que voy diciendo y no tanto leer lo que dice, eso es más que nada para que lo tengan. Bueno, acá vemos unas imágenes donde se habla, nos cuenta de cómo era la educación sexual antes de que exista la ESI, la ley de ESI, en el año 2006. Y también cómo lamentablemente sigue siendo un poco en algunas instituciones educativas, ¿no? Entonces nos aparece una foto de manual de anatomía, del aparato reproductor o del aparato genital del varón y de la mujer. Aparecen una imagen de unos médicos ahí, aparentemente profesionales de la salud, un libro de biología. Eso por un lado. Y en el otro rinconcito se ve una adolescente, a quien la están señalando con un dedo, un libro sagrado de alguna religión, que no distingo cuál es, y un adolescente al que hay unas manos así como exasperadas. Y esto tiene que ver con cómo era el enfoque antes de la ESI, el enfoque de lo que era la educación sexual, que no se llamaba educación sexual integral, y que tenía que ver con esto, con una mirada biologicista y con una mirada moralista. Yo no sé si ustedes, y si quieren compartirlo ahora, tienen recuerdos de cómo era la educación sexual que recibieron en su propia infancia o en su propia adolescente, si tienen algún recuerdo, si lo quieren compartir, que si en sus escuelas o en sus colegios o en las instituciones educativas a las que iban, tenían educación sexual, si se hablaba de este tema. Yo no los veo. Ahí está. Hola. Sí, Uy, es mi nombre, ¿cómo estás? Hola. Yo hace relativamente poco terminé el colegio, digamos, yo tengo 24 años, y no tuve fui a un colegio religioso y no tuve absolutamente nada, de nada. Y eso que fue después de la ley y todo, pero... Sí, lamentablemente. Tenía una materia que se llamaba salud, y una vez lo íbamos a hablar y no lo terminamos hablando, hablamos de la menstruación, y nada más. Lamentablemente es así. Bueno, a ver, yo tengo 48 años, así que imagínate que más allá, y a mí yo fui a un colegio religioso muy estricto en Tucumán, ¿sí? Y tengo la imagen y recuerdo la película que nos pasaron, que era 100 veces no debo, con Andrea del Boca, y en base de eso es que hemos trabajado lo que tenía que ver con la educación sexual. ¿Sí? También me acuerdo haber visto algún video que nos pasaron sobre el aborto,
¿sí? Y el colegio que yo iba, para que sepan los que son tucumanos, el colegio La Merced, que es más estricto que el colegio La Merced, pero me acuerdo de haber tenido charlas sobre lo que tenía que ver sobre la menstruación, ¿sí? Sobre las relaciones sexuales, ¿bien? Sí, los recuerdo bien, y como digo, esa película de 100 veces no debo, fue como el disparador para trabajar. Y esto, te hago una pregunta sobre las relaciones sexuales, ¿desde qué mirada? O sea, sobre las relaciones sexuales desde la mirada de no hay que tenerlas, desde la mirada de hay que cuidarse, ¿desde qué Hay mirada? que cuidarse, fue mucho hay que cuidarse, porque bueno, pasamos en un momento de compañeras que habían estado embarazadas, entonces lo trabajamos desde ese aspecto, ¿sí? Religioso, ¿sí? Pero me acuerdo que lo habíamos trabajado. Bien. A mí, bueno, a mí me tocó en la escuela de comercio, 2 años menos que Miriam, me tocó con Miroli, los 5 años, de primero hasta quinto año. Era todos los años con Miroli la charla sobre sexualidad, pero desde una visión biologista y atemorizante, porque en esa época empezábamos con el tema del VIH, entonces asociado con el tema del VIH y el embarazo, ¿no? Eran las dos situaciones de amenaza, de poner miedo frente a esto, ¿no? Contagiarte de VIH y por otro lado el embarazo. Y creo que esos 5 años a nosotros es como que nos marcaron, ¿no? En mi familia jamás se habló del tema sexualidad, pero sí en la escuela de comercio con Miroli los 5 años, hasta quinto año. Bien, discúlpame, Ali, un minutito. Sí. Como yo no me veo, así que bueno, te interrumpo acá desde la oscuridad mía. Estaba viendo el tema de esta película que mencionó Miriam, donde cuando ella dice que en el Colegio La Merced no impartían educación sexual, o desde donde tampoco en el colegio de Gugi impartían educación sexual integral, pero impartieron, sí, sociabilidades de lo sexual, por supuesto, que está bien identificado porque sabemos que no se habla de algún tema y ya es suficiente para saber que bueno, que el tema existe. Y estaba viendo lo de la película, que se trata de la familia Siri, compuesta por el matrimonio de Julio, que es Luis Brandoni, y Carmen, que es Norma Leandro. Se disponen a festejar el cumpleaños de su sobreprotegida hija de 18 años, que es Andrea del Boca, Lidia. Se enteran que Lidia está embarazada e intentan hacer que se case antes de que se sepa de su embarazo. Primero dan por sentado que el padre debe ser el novio, Jorge, que estudia abogacía aunque tiene un sueldo bajo. Sin embargo, Lidia lo deja por considerarlo aburrido y les dice a sus padres que él no es el padre. Luego los padres consideran a Paco, un vago sin ocupación con quien Lidia tuvo sexo en una ocasión. Dicha relación tampoco funciona y la situación se agrava cuando Lidia comenta que tuvo relaciones sexuales con numerosos hombres y que ignora quién es el padre de su hijo. Finalmente tratan de emparejarla con el señor Millán, mayor incluso que Julio, que vería conveniente la posibilidad de relacionarse con la familia, pero luego aclara que no se casará con Lidia, sino que solo la tendrá de amante y que para evitar suspicacia le pagará la operación del aborto. Finalmente Lidia lo rechaza de plano. La película termina con el parto en el que nace el hijo de Elvira, la empleada de la casa, porque no quiero decir la sirvienta de la casa. O sea, esa es básicamente la solución que le dieron a este nacimiento no intencional, evidentemente. Así que bueno, era como para que ya que hemos mencionado esta película, y gracias Miriam por traerla, podamos saber de qué se trata y cómo resuelve la situación este matrimonio con respecto a su hija de 18 años. Así que bueno, adelante. Claro. Tremendo, o sea, desde una mirada totalmente moralista. Yo también quiero compartir, yo también fui a un colegio de monjas y en la mayoría de los establecimientos de esa época, no solamente los confesionales, la educación sexual se consideraba como algo
propio de la secundaria, y se limitaba a esto, ¿no? A la clase, ya sea en la clase de biología, que la profesora de biología enseñaba los aparatos reproductores, porque la sexualidad estaba limitada a la reproducción, por ahí también a los cambios en la pubertad, a los cambios físicos en la pubertad, y después la bajada esta moralista, de lo que nos transmitían ya en las clases de religión, de que el sexo o el acto sexual, porque no se hablaba de sexualidad como la entendemos ahora en sentido amplio ni integral, es algo que hay que evitar. O sea, ni siquiera se hablaba de cuidados, como una de las chicas que ha comentado. O sea, ni siquiera hablábamos de cuídense en las relaciones sexuales. En mi colegio era, no hay que tenerlas, está mal, es pecado, eso es para el matrimonio y con fines de reproducción para tener hijos. O sea, tremendo. Y esa es la educación sexual, si se le puede decir de alguna manera, o las visiones de la sexualidad que se tenía. Lamentablemente, todavía ahora seguimos escuchando, y mucho después de la ley de ESI, en algunas instituciones o en algunas escuelas, no en todas, la verdad que no, hay escuelas que están trabajando muy, pero muy bien. Ha sido un largo proceso, nos hemos encontrado con muchísimas resistencias y de a poquito se fue aflojando, digamos, esto de las resistencias. Muchas de las resistencias tenían que ver con desconocimiento, con que, bueno, ¿qué les van a enseñar? ¿Por qué educación sexual en nivel inicial? ¿Por qué educación sexual en la primaria? ¿Qué les van a enseñar a los niños y a las niñas? Entonces, a medida que han ido tomando contacto con los contenidos que eran para cada nivel, que ahora los vamos a ver, con las actividades que se hacían en cada nivel, bajaron mucho las ansiedades, bajaron mucho también las ansiedades de algunas familias, y esto fue cambiando. Y en algunas otras instituciones no, sigue, o no se habla, que también es una manera de decir esto no existe, o se habla desde la mirada biologicista. Quizás ya no tanto como en aquella época de la moralista, pero sí desde la biologicista, ¿sí? Me voy a la otra plaquita. Bueno, y acá tenemos como un cuadro comparativo de los enfoques tradicionales y cuál es el enfoque de la ESI, ¿sí? Como hemos dicho recién, los enfoques tradicionales parten de contenidos biológicos o morales. Los contenidos de la ESI parten de contenidos integrales aprobados por el Consejo Federal de Educación. Cuando hablamos de contenidos integrales, ya sabemos, y creo que ya lo vieron en el módulo pasado, cuando hablamos de sexualidad, tenemos otro concepto muchísimo más amplio que el de solo genitalidad. Cuando hablamos, o sea, sexualidad excede ampliamente la genitalidad, excede ampliamente la relación sexual. Hoy cuando hablamos de sexualidad hablamos de todo lo que hace a la persona desde que nace hasta que se muere. Hablamos de afectos, hablamos de vínculos, hablamos de derechos, hablamos de diversidad, hablamos de perspectiva de género, hablamos de roles, de qué manera vivimos nuestro género, nuestra sexualidad. O sea, es mucho más amplio. ¿Y esto del Consejo Federal de Educación qué es? Ustedes se deben acordar, bueno, no sé si todos, los que tienen más o menos mi edad, por ahí se acuerdan, antes del año 2006, cuando se estaba debatiendo la ley, que era un lío, me acuerdo en esa época, se empezaron a ver cuáles eran los contenidos que iban a estar en el programa de educación sexual integral. Y para debatir estos contenidos, que luego quedan plasmados en los lineamientos curriculares de la ESI, que ya les voy a mostrar cuál es el cuadernillo y que pueden acceder a ellos fácilmente, para compartir para debatir cuáles eran estos contenidos. Perdón, me están tocando el timbre, no le vamos a dar bolilla. Para debatir estos contenidos,
de todas las jurisdicciones se presentaron especialistas, médicos, psicólogos, sociólogos, perdón por la interrupción esta, especialistas de todas las jurisdicciones, representantes de los distintos credos, y de este debate surge cuál era el piso común, o sea, los contenidos que sí o sí tenían que estar en la educación sexual integral. Y en el año 2008 se hacen los lineamientos curriculares de ESI, ¿sí? ¿Qué más? Los enfoques tradicionales dicen lo que hay que hacer a los adolescentes que son considerados como objetos de protección, ¿sí? O sea, es una bajada de línea. Los adolescentes son objetos de protección. El enfoque de la ESI abre espacios de diálogo con los adolescentes que ya son considerados sujetos de derecho. Y ahora lo vemos en las próximas imágenes a esto, que es esto de sujetos de derecho y de objetos de protección. Los enfoques tradicionales que hacen, como decía Antonio, creo que es el nombre, patologizan, medicalizan, dogmatizan la sexualidad, o sea, establecen criterios de normalidad. Dicen, esto es lo normal y esto es lo que tiene que ser, entonces bajan línea, qué es lo que tiene que ser, de qué manera tenés que vivir tu sexualidad. En cambio, el enfoque de la ESI valora positivamente la sexualidad, ya no desde la patología, sino desde el disfrute, desde la diversidad, desde poner límites cuando se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En los enfoques tradicionales, ¿cómo era esto de la educación sexual? Se invitaba a los expertos, o sea, generalmente, o era la profesora de biología que daba la clase de esto que hemos dicho recién, de anatomía y fisiología del aparato reproductor, o se invitaba a médicos, sexólogos, sacerdotes a dar la clase de educación sexual. Yo recuerdo, en mi colegio teníamos un salón de actos que era enorme, donde entraban absolutamente todos los cursos, que eran un montón, y ahí se invitaba un médico que nos daba la clase de educación sexual. O sea, ahí no había espacio ni para hacer preguntas, ni para aclarar dudas, ni para absolutamente nada. Era un médico bajando línea y nada más, ¿sí? En cambio, ahora se valoriza el rol del docente. ¿Por qué? Porque el docente conoce a los alumnos y a las alumnas. Entonces, se considera que es la persona más cercana, es la persona que tiene mejor llegada a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para hablar, para abrir estos espacios de diálogo, para transmitir estos conocimientos. Entonces, se valoriza, tiene una fuerte perspectiva pedagógica ahora la ley de ESI. Como hemos dicho recién, el enfoque tradicional se reduce a lo genital y el enfoque de la ESI considera todas las expresiones de la sexualidad. Voy a pedir permiso 2 segunditos para ir a abrir la puerta. Amelia, me das, porque si no me van a seguir tocando la puerta y el timbre. Vaya tranquila, que nosotros acá estamos viendo los mensajes, así que anda tranquila. Por favor, son 2 segunditos, sí. Abro la puerta y vuelvo, porque si no me está interrumpiendo mucho en lo que voy hablando, ¿sí? No te preocupes, anda. Acá Permiso. estamos viendo algunos de los mensajes donde dice, ahora que lo recuerdo, dice Lorena Mariel, en la escuela secundaria no tuve ninguna charla como si la tuve en la primaria. O sea, habrá que ver qué le dieron en la primaria, porque, bueno, por lo general en las escuelas secundarias se esperaba hasta el último año de la secundaria, para el viaje de 5º año, para el viaje de egresados, para recién ahí hablar de métodos anticonceptivos, como si antes de eso nadie hubiera tenido acceso a una sexualidad. Así que,
Bueno, gracias por el aporte. Ya está de nuevo Ali, ahí está. Perdón, les cuento qué Adelante. había pasado, porque si no, no se entiende nada. No sé en qué momento se me escapó una perrita de acá, de la casa, y me estaban tocando el timbre para que vuelva a pasar, porque claro, si no me lo iban a robar, así que menos mal que fui a atender. No sé en qué momento se salió. Así que bueno, cosas que pasan. Bueno, seguimos. Vemos que hay un cambio de paradigma, ¿sí? Entre los enfoques tradicionales y entre el enfoque de la ESI. Antes, los niños, niñas y adolescentes eran considerados objetos de tutela. ¿Qué significa esto? Que eran incapaces de tomar decisiones con respecto a los temas que les competían. Eran los padres los que decidían por los hijos, ¿sí? Que era lo que se llamaba antes la patria potestad. Un poco para ver de dónde vienen todas estas nuevas leyes de ampliación de derechos, es importante saber que en 1994, cuando se reforma la Constitución, se incorporan a la Constitución Nacional tratados internacionales que tienen que ver con derechos humanos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Y esto qué significa? Y por ahí hay algún abogado o abogada acá en el grupo que quiera también hacer algún comentario o que lo pueda explicar mejor que yo. Cuando se incorporan estos tratados internacionales a la Constitución, quiere decir que ese país, o sea, la Argentina, tiene la voluntad de seguir en esa línea. Y por eso después todas las leyes que en los últimos 16 años será más o menos, o más, todas estas leyes de ampliación de derechos que empiezan a aparecer en nuestro país, que no son descolgadas, que no son porque un partido político quería, que no son porque sí, sino que vienen en consonancia con todos estos tratados internacionales que se incorporaron a la Constitución en el 94. Entonces empiezan a aparecer todas estas leyes que después las vamos a ver dentro de un ratito, y entre ellas la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Y estas leyes, y esta sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, traen este cambio de paradigma. O sea, los niños, niñas y adolescentes ahora son considerados sujetos de derecho. ¿Qué significa esto? Que tienen derecho a estar informados, a acceder a información científicamente validada, no a opiniones, a lo que a mí me parece como mamá o como papá o como abuela o como docente. Tienen derecho a opinar acerca de todas las cuestiones que a ellos los involucran. De hecho, ya no le llamamos más patria potestad. ¿Qué significa patria potestad? ¿A qué le remite? La potestad del padre. O sea, que habla sobre, más que nada, la autoridad del padre. Ahora se llama responsabilidad parental. Y la mirada tiene más que ver con las obligaciones que tienen los adultos, los padres, para con los hijos. O sea, más que nada, la obligación de hacer que sus hijos puedan acceder a sus derechos, ¿sí? O sea que es radical el cambio de paradigma. Todavía escuchamos y escuchábamos ya un poco menos, digamos, esto es un proceso, ¿no? Pero por ahí todavía escuchábamos en talleres a familias o a docentes estos comentarios sobre no, porque ahora los chicos hacen lo que quieran o qué pasa con los derechos de los padres y mucho desconocimiento con respecto a estos cambios. Ahora ya aparece el concepto de autonomía progresiva. Esto aparece
también en el 2015 hay una reforma del Código Civil. Entonces ya aparece este concepto bien claro, donde ya no, los niños, niñas y adolescentes no tienen esto de la incapacidad jurídica, sino que tienen derechos y que tienen autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a su nivel de madurez pueden tomar decisiones con respecto a las cuestiones que les competen, ¿sí? Bueno, esto un poco. Profesora. Sí. Algo que uno tiene que tener claro es que el ejercicio de esos derechos empieza a funcionar cuando se reconoce a la persona con su DNI, nombre y apellido. A partir de ese momento empieza la ciudadanía y ese ciudadano tiene derechos. Quien no está con el documento no puede ejercer y no puede gozar de esos derechos cuando no tiene un DNI. El DNI tiene que ver mucho en los niños, niñas y adolescentes, y en Argentina tenemos mucho de nuestros niños y niñas indocumentados o no declarados. Entonces, esos goces de derecho, como dice la Constitución, es a partir de esa ciudadanía en uno de los códigos de derecho civil habla de esto de la ciudadanía, que es a partir de cuando uno es reconocido civilmente con nombre y apellido y tiene un documento. Y esto es muy importante porque si un niño que no tenga documentos se está vulnerando sus derechos, ¿no? Como aporte, ¿no? Súper importante el aporte, la verdad que es súper importante. No lo iba a decir, así que amplía un montón y aclara un montón, está muy bueno, ¿sí? ¿Puedo opinar? Sí, con respecto seguro. a lo que dijo el compañero, quizás no coincido tanto porque si bien en el caso de que un niño sea NN, por decirlo de alguna forma, eso no implica que otros derechos que pueda acceder a otros derechos. Por ejemplo, si una madre quiere inscribir a un hijo en la escuela y no tiene documento, la escuela tiene que arbitrar los medios para que ese chico pueda tramitar, digamos, no es condición, puede acceder al sistema de salud igualmente aunque no tenga el documento. No sé si quizás entendí mal yo, pero nada, quería hacer esa aclaración desde mi punto de vista. Uh-huh. Bueno, como psicóloga, la verdad que no tengo tantos conocimientos con respecto a cómo es el tema del tener o del no tener el DNI. No sé si alguien tiene claro esa parte. No, en realidad la escuela no puede dejar de inscribir a un niño si no tiene DNI. Ajá. No, o sea, a mí me pasó yo soy trabajadora social, y Sí. me pasó el otro día con el gabinete de una escuela y los iba a denunciar al consejo escolar porque estaban vulnerando el acceso a la educación. Sí, es probable que sea así. Es probable que cuando toman contacto con estas situaciones, la escuela recurra a SACE o a GPI, que son los organismos de apoyo, y que se resuelvan estas cuestiones y que supongo que se trata de solucionar y de darle el DNI a ese niño. Lo que pasa que en realidad en este sentido la escuela no quería inscribir a la nena porque no tenía DNI. Y en realidad es al revés, inscribíla y arbitrar los medios para tramitarle el DNI. Exacto, a eso me refería. Y que para eso están los organismos de apoyo, ¿sí? Generalmente se puede intervenir para este tipo de cuestiones. Bueno. Sí, discúlpame, Ali. Sí. Quería hacer un comentario con respecto a lo que habían dicho, que si bien es cierto que el primer derecho que tiene un niño es acceder a un nombre, a un apellido, a un documento, sabemos muy bien que hay niñas que están indocumentados. Y con respecto al aporte de Sheila, es real que muchas veces por desconocimiento es que tienen temor a aceptar dentro del sistema educativo y dentro del sistema de salud a las personas indocumentadas. Pero también sabemos que estas personas tienen
todos los derechos para ser asistido, tanto en uno como en otro sistema. Lo que pasa es que hay mucha gente que esto no sabe y la mandan a la propia persona a que haga el trámite con lo que eso significa, mortificándola, discriminándola, excluyéndola del sistema, cuando se debe recibir exactamente igual que si tuviera documento y se le deben arbitrar los medios para conseguir el documento a la brevedad. Así que bueno, es importante porque es un derecho fundamental, es un derecho básico del ser humano acceder a ese DNI, a ese nombre, ese apellido y a ese documento. Pero si así no lo tuviere, lo mismo tiene acceso a salud y a educación. Por lo menos en nuestro país es así. Sí, doctora. ¿Puedo opinar? ¿Puedo decir algo? Yo trabajo en un sistema de salud, en un CAPS, en una zona de muy bajos recursos, ¿sí? Y cuando el niño en un primer momento no tiene su DNI, en el CAPS se inscribe con el DNI de la mamá, ¿sí? Es decir, se registra hasta que se tramita ese documento. No es que el chico queda excluido del sistema de salud, ¿sí? Sí, lo que yo quería decir es que quienes trabajamos en el Estado somos garantes de esos derechos. No es tan solo el gobernador, el presidente o el diputado, sino quienes somos agentes del Estado, llámese docente, médico, enfermero. Yo en este caso soy licenciado en enfermería. Quien sea que esté trabajando en el Estado, municipal o provincial, nacional, somos garantes de esos derechos. Y esos derechos tenemos que ser, hacerlos cumplir. Por eso cuando Sheila decía de estos casos, es verdad, pero nosotros también, como dice la doctora, muchas veces se los manda y no saben muchas veces cómo manejarse, y es obligación nuestra, quienes estamos en el Estado, garantizar ese derecho y esa accesibilidad, el acceso a esas, distintas situaciones para que puedan ser identificados, porque el niño tiene un derecho, uno de sus derechos es la identidad. Entonces, ese derecho yo tengo que ayudarle a que se lo ejerza y que sea reconocido, entonces, para que pueda ejercer también los otros derechos. A eso es lo que yo apunto. Entonces, quienes trabajamos en el Estado tenemos eso, esa obligación de ser garante. No es tan solo un presidente, un gobernador, un intendente. Son todos los agentes también que trabajan en el sistema. Absolutamente. También les quiero contar como anécdota que muchas veces, de hecho acá ya estamos con la ley 26.150 donde habla de esto, ¿no? De que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos públicos de gestión estatal y privado, y que muchas veces, y esto que trabajábamos mucho en los talleres con los docentes y con los directivos y las directivas, de hacerles ver que tenemos que garantizar el derecho de los alumnos y las alumnas, y no todas las personas tienen los conocimientos o lo ven de esta manera. Se fue avanzando. Nosotros con el plan ENIA, cada técnica tenía 10 escuelas a su cargo. Muchas veces pasaba que la directora o el director se comunicaba con las técnicas, con nosotras, digo nosotras porque éramos todas nosotras en este equipo, se comunicaban para consultarnos algo que desconocían, o sea, por lo menos tenían esto, ¿no? De poder levantar el teléfono y decir, no, tenemos tal situación, hay que anotar a tal alumno o alumna, el DNI dice el nombre de mujer que le pusieron al nacer, pero la mamá pide que se lo anote con el nombre de varón, como este alumno se autopercibía, y todas estas cuestiones que ya están las leyes, pero por ahí los directivos y las directivas todavía no las conocen o no saben bien cómo hacer. Entonces se dirigían a nosotras las técnicas, y nosotras, si sabíamos, le dábamos la respuesta inmediatamente, y si no la teníamos a la respuesta porque la desconocíamos, porque es un montón, es súper amplio, no sabemos absolutamente todo, hablábamos con nuestros supervisores o con gente del ministerio y se daba la solución. Pero claramente siempre
desde esta mirada, que somos agentes del Estado y que tenemos la obligación de hacer cumplir los derechos de los alumnos y de las alumnas, ¿sí? Y esto es lo que dice el artículo 1 de la ley 26.150. Habla acá también el artículo 1 de la sexualidad integral, que es lo que ya acabamos de decir hace un ratito. Después vamos a ver cuáles son los ejes conceptuales de la ESI, y ahí se va a ver más claro el concepto de integralidad. Y ahí nos vamos al artículo 5, no vamos a ver toda la ley. La ley la pueden bajar, ¿no? En cualquier buscador, ponen Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral y la bajan si quieren tener acceso a ella. Son 10 artículos nada más. El artículo 5 habla de la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas. ¿Qué significa esto? Que educación sexual no es un taller al año de un tema que a mí me parezca, o que algún docente, porque le gusta el tema, hace un taller, sino que esto es sistemático, que esto tiene que estar incorporado en todas las materias. Los lineamientos curriculares de ESI hay para todas las materias, contenidos, y se abordan desde una manera transversal. ¿Qué quiere decir esto? No hay una materia que se llame ESI, sino desde lengua tengo contenidos, desde biología tengo contenidos, desde historia tengo contenidos, y en todos los espacios hay que abordar. ¿Qué sería, por ejemplo, un contenido en historia? Un contenido de ESI en historia, que muchas veces nos decían cuando íbamos a los talleres con los docentes, esto de, bueno, pero nosotros o nosotras no sabemos, porque creían, sin leer, sin haber leído los lineamientos, o sin haber leído los cuadernillos de ESI, que el contenido no tenía nada que ver con su materia. Los contenidos están pensados para cada materia. Entonces, en historia, por ejemplo, se puede trabajar los distintos roles de varones y mujeres a lo largo de la historia. En lengua se puede trabajar con textos que hablen sobre vínculos, sobre amor, sobre el primer amor. O sea, cada espacio tiene los lineamientos pensados y coherentes con la materia que se dicta, ¿sí? Entonces, no es que es a voluntad del docente que sí está de acuerdo con la ESI y ese sí hace un tallercito cada tanto, y el docente que no está de acuerdo no hace. Esto es obligación y es sistemático, tiene que ser permanente. El año pasado se nos hizo un poco más complicado por el tema de la pandemia. La verdad que las escuelas estaban saturadas, bueno, todo era como nuevo, era difícil, y hemos tenido que adaptar las técnicas de ya ENIA, yo estaba en ENIA, las actividades que figuran en los cuadernillos de ESI, las hemos tenido que adaptar para que las puedan, para que los docentes y las docentes puedan aplicarlas de manera virtual. Entonces, que puedan mandar una actividad por WhatsApp, que puedan mandar una actividad por mail, porque tampoco es que tenían la posibilidad de acceder al Zoom o al Meet ni nada por el estilo, porque muchos de los alumnos y las alumnas no tenían conectividad, los mismos docentes tampoco. Entonces, fue complejo. Y se tuvo que hacer un esfuerzo bastante grande para poder seguir garantizando estos derechos. Bueno, el artículo 9 dice que las instituciones educativas deben tener o garantizar espacios de formación para que los padres o responsables estén informados acerca de qué es lo que están aprendiendo sus hijos y sus hijas. ¿Qué significa esto? Que tienen derecho a estar informados. No que hay que pedirles permiso. Esto quiero que quede bien claro,
porque nos hablaban a veces de algunas escuelas para decirnos que le había llegado la carta o la nota o la carta documento de tal padre diciendo que no autorizaba y que su hijo o hija tenía que salirse de la clase si es que se iba a impartir estos conocimientos, y esto no es así. No les pedimos permiso, así como no se les pide permiso para enseñar matemáticas, lengua, educación física, etc. Sí se les informa qué es lo que aprenden, sí desde el ministerio hemos hecho muchas veces talleres con familias, ya no hablamos de padres, papá, mamá, o familia tipo, sino con familias en sentido amplio, donde les mostrábamos, bueno, estos son los contenidos, esto es lo que van a aprender, estos son los talleres que pueden llegar a tener. Y muchas veces la verdad que bajaba bastante el tema de las ansiedades cuando tenían conocimiento de que, bueno, es esto, no era lo que yo había pensado. O sea que muchas de las ansiedades tenían que ver con que se habían imaginado que sí era otra cosa. Que también circulaba mucho, deben recordar, el año pasado, el anteaño pasado, circulaba mucha desinformación acerca de lo que era la ESI. Bueno, y esto de lo que les hablaba, estos son los lineamientos curriculares, ese es el cuadernillo. Yo no sé, porque ustedes tienen una foto chiquitita mía, si se ve, ahí lo estoy mostrando, si se lo ve al cuadernillo acá en vivo y en directo. Estos son los lineamientos, es un librito flaquito, como verán, y en estos lineamientos está el qué. Todo esto que dice el Power ya lo expliqué, así que no lo voy a volver a decir, pero sí que en estos lineamientos curriculares para la educación sexual integral está el qué. ¿Qué es lo que enseñan en cada materia, en cada espacio curricular, desde nivel inicial hasta superior? Es bien flaquito, cada materia tiene como mucho una carilla y media, ¿sí? Muchas veces, la verdad que algunos y algunas docentes no los leyeron y creen que se tienen que poner a estudiar tratados de anatomía, tratados de medicina, tratados de psicología, y nada que ver, nada que ver. Son poquitos los contenidos y, como les decía recién, los contenidos son coherentes con la materia que están enseñando. Bueno, acá un poco vamos a ver de qué se tratan estos contenidos, qué aprenden en cada nivel. En el nivel inicial, reconocimiento y expresión de sus sentimientos y emociones, respeto por las distintas formas de familia, las partes del cuerpo, los nombres adecuados para nombrarlos, lo que es gestación y nacimiento, decir no cuando un contacto físico con otra persona incomoda, confunde o molesta, esto es para prevenir ASI, saber pedir ayuda, y muchos más, por supuesto, que si ustedes ven, son los contenidos que siempre se han enseñado en el jardín, nada más que no se les llamaba educación sexual integral, o sea, las partes del cuerpo, la expresión de los sentimientos y las emociones, esto ya se trabajaba incluso antes de la ley. La verdad que con las profesoras y profesores de nivel inicial no hemos tenido grandes resistencias porque es lo que ya se venía haciendo en muchos casos. O sea, era más o menos seguir haciendo lo mismo, pero ahora teniendo el marco de la ley como para no tener problemas, digamos. En la primaria, que aprenden roles sociales de mujeres y varones en la historia, diferencias biológicas entre varones y mujeres, mirada integral de la reproducción humana, biológica, afectiva, psicológica, social, prejuicios y actitudes discriminatorias, derechos vulnerados como el abuso o la violencia sexual, modelos corporales de los medios de la publicidad, entre otros contenidos. O sea, esos son los contenidos de ESI en la primaria. Como ven,
los contenidos de ESI en nivel inicial y en primaria nada tienen que ver con lo que circula o circuló, ya no está circulando tanto, el año pasado o el anteaño pasado en las redes y en WhatsApp de este movimiento que se llamaba Con mis hijos no te metas, con mis hijos no te metas, y que de verdad mentían cosas que se les enseñaba que nada tenía que ver con la realidad. De hecho, todo el mundo tiene acceso a los materiales de ESI. Si quieren entrar a la página del Ministerio de Educación de la Nación, se van a la parte de los materiales de ESI y ahí están todos los materiales que yo les estoy mostrando. No es que no saben qué es lo que se les enseña. Y después en la secundaria sí se trabajan, entre otros contenidos, con las infecciones de transmisión sexual, con los derechos vulnerados, acoso, abuso, violencia sexual, maltrato, trata, los métodos anticonceptivos y de regulación de la fecundidad, la primera relación sexual, el decir no frente a la presión de los pares y de los medios, la construcción social, el ideal de belleza corporal, el desarrollo de las capacidades para tomar decisiones y fortalecer la autoestima. Se trabaja mucho con el desarrollo de las habilidades sociales. Me acuerdo una vez estábamos en un congreso en Buenos Aires y en el Ministerio de Educación de Buenos Aires, un congreso de ESI, y alguien decía que la queja de las personas que se oponían a la ESI tenía que ver con que si les dábamos educación sexual, de alguna manera los estábamos incentivando a que vayan a tener relaciones sexuales lo antes posible. Y es todo lo contrario, ¿no? Tiene que ver con, mucho más lo que se presenta hoy es la presión de los pares, si vos ya estuviste con alguien, si vos no, y desarrollar esta habilidad social para decir no quiero, no tengo ganas, no me parece, sí me parece, o sea, de poder elegir, y en el caso de elegir sí ejercer la sexualidad, tener conocimientos para saber cómo cuidarnos. O sea, nada que ver con mandarlos o no mandarlos. Bueno, y estos son los materiales. Tenemos el cuadernillo de nivel inicial, que es el turquesa, que acá lo tengo. Yo no sé si ustedes lo ven, yo lo estoy mostrando también en mi cuadradito. Se ve bien, Ali. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve, sí se ve. ¿Qué tienen estos cuadernillos? Así como los lineamientos curriculares tienen el qué se enseña, estos cuadernillos, que son buenísimos y que los pueden conseguir y bajar de las páginas del ministerio o simplemente de buscarlos en el buscador, tienen el cómo se enseña, ¿sí? Entonces van a encontrar talleres, van a encontrar actividades para trabajar distintos temas, cosa que, porque pasaba esto, estos cuadernillos empiezan a aparecer en el año 2010. Pasaba esto que los y las docentes decían, no sabemos cómo trabajar, no sé cómo abordar este tema. Entonces, de este pedido por parte de las escuelas, surge la necesidad de hacer estos cuadernillos, que son un poco más gorditos que los lineamientos, no sé si se ve ahí, y donde hay actividades que ya están pensadas, que ya están armadas, para que puedan llevar a cabo con los alumnos y alumnas y no tengan ningún problema. Como por lo menos para que se vayan animando a arrancar. Después, obviamente, que ellos podían diseñar otras actividades, pero bueno, para arrancar tenían. El amarillito, es el de primaria, que ahí lo muestro, también con actividades para que los docentes lleven a cabo con sus alumnas y alumnos. El lila es el de secundaria, 1. El, no sé qué color es este, medio
terracota, rojito, no sé, es el de secundaria 2. Este verdecito es el de adultos, jóvenes adultos, ¿sí? El amarillito, el de educación especial, o sea, como ven, hay actividades para todos los niveles y todas las modalidades, pensadas, armadas, solamente para que las lleven a cabo. Les muestro dos que no están ahí en la fotito, que es el de educar en igualdad. Educar en igualdad es una ley que surge en 2017, donde dice que todos los establecimientos educativos públicos y privados tienen la obligación de hacer una jornada una vez al año donde se trabaje el tema de la violencia contra la mujer. La fecha es el 25 de noviembre o días cercanos, no es tan estricto, a veces cae fin de semana el 25 de noviembre y no se hace el 25 de noviembre, o a veces coincide con que la escuela está tomando exámenes en esa semana, entonces se la puede adelantar. Pero sí está la obligación, y tienen acompañamiento por parte del ministerio, de que esta jornada se realice. Entonces, durante todo ese día, durante toda esa jornada, de la manera que la institución quiera y le parezca más pertinente, se realizan estas jornadas. Generalmente, cada docente en su aula, al docente que le toque ese día, en su aula con sus alumnos y alumnas trabajan el tema, y después hay una puesta en común con las producciones de todos los alumnos y las alumnas en algún lugar, en algún espacio donde puedan compartir. Pero esto se viene haciendo hace poco, la ley es muy nuevita, desde el 2017, en el 2017 no, creo que no se hizo nada, empezó a arrancar en el 2018, y ya sí se hizo mucho más, llegó a muchas más instituciones en el 2019, y el año pasado se hizo de manera virtual. Esta es la cartilla de ENIA, que después les voy a hablar de ENIA después de la pausita, que también tiene actividades para trabajar, pero ya esta cartilla es directamente para secundaria y se trabaja la prevención del embarazo no intencional. Y esta, bueno, esas son las láminas, inicial, primaria, secundaria, y esta es la revista para charlar en familia, que es para las familias. O sea, en esta revistita se les cuenta a las familias qué es lo que están aprendiendo sus hijos y sus hijas en la escuela, ¿sí? Qué contenidos de acuerdo a la edad. Y un poco se los orienta para que puedan acompañar esto que está pasando en la escuela, porque por ahí hay un taller en la escuela de determinado tema, después los chicos y las chicas van y preguntan en la casa, y los papás no saben qué contestar, no tienen conocimientos, entonces un poco se les orienta qué es lo que quieren transmitir. Y va acompañado... ¿Puedo hacer un comentario respecto a eso? Sí, cómo no. Acá yo tengo bueno, los conseguimos por el ministerio, justamente a la revista esta. Yo la verdad que no la uso, con Silvina, que es colega de nosotras dos trabajamos en salud y damos talleres de bici en las escuelas, a demanda. Educación pide a salud y vamos como efectores externos a dar talleres. Y la verdad que los dejamos de usar porque nos parecía que eran absolutamente binarios. Por ejemplo, acá tengo la revista y dice: en los nenes se ven el pene y el escroto, y en las chicas la vulva. Como que invisibilizan a las niñeces trans. Sí. Entonces preferimos este material, por lo menos nosotras, no usarlo, y armamos algo que incorpore las diferentes corporalidades. Y sí, es verdad. La verdad que los materiales que son, como te digo, que empezaron a salir en la época del 2010, es verdad que los contenidos y que las actividades son binarias. También es verdad
que era o sea, teníamos muchísimas resistencias en las escuelas, muchísimas resistencias, y una de las mayores resistencias tienen que ver con esto. Entonces supongo, porque obviamente esto se hizo desde el Ministerio de Educación de la Nación, supongo que se hizo como una manera de ir entrando en temas con actividades o con una mirada un poco más suave. Supongo que tiene que ver con esto, porque esta no es la mirada que teníamos en el ministerio. No, y también tiene que ver con que esta revistita salió antes de la ley de También. identidad de género y el Sí. matrimonio igualitario. Sí. Y fue un lío la revista. O sea, la revista en sí, en el momento en el que salió y llegó a las casas de los chicos y de las chicas, fue un escándalo. En Tucumán, por lo menos, esa revistita que vos la ves tan inofensiva, porque tiene dibujitos, es un dibujito de una nena mostrando la vulva y de un nene mostrando el pene. Fue un escándalo realmente, con cartas, documentos a las escuelas. O sea, esa cosa tan simple fue todo un movimiento bien complicado. Así que... Sí, bueno, nosotras quizás lo que hacemos en ese sentido es tomar como base, porque es interesante lo que dice, o sea, está explicado sencillo. Cuando Sí. armamos los talleres es tomar como base esto, pero ampliar la mirada incluyendo a las niñas trans. Sí, me parece bien. Me parece que está bueno. Y me parece que por ahí, para los docentes y las docentes que se están recién largando, por ahí estas actividades ya son un montón, y por ahí es un proceso. El proceso es larguísimo, porque si ustedes ven que la ley salió en 2006 y que ya estamos en el 2021, es verdad, es larguísimo, eterno. Hay escuelas donde todavía no se está haciendo absolutamente nada o se está haciendo muy poquito. Bueno, es una manera de ir entrando. Sí, y también tener en cuenta que nosotras cuando arrancamos, yo creo que ahora vemos los Power y no sé, eran absolutamente binarios. Lo que pasa que, bueno, Sí. uno va leyendo, se va capacitando y va tratando de incluir otras miradas. A nosotras también nos pasó al principio, cuando empezábamos a armar los talleres, era re binarista. Pero Sí. bueno, fuimos transitando el camino de la deconstrucción y ahora podemos decir que no son binarios. Es así. Bueno, Amelia, hacemos ahora una pausita. Nos queda una parte más, nos queda bastante para ver todavía. ¿Podemos hacer ahora una pausita de 15 minutos? Lo que les quería comentar, sobre todo, es para las personas ya de cierta edad, como es mi caso solamente, que transitar el tema de la educación sexual integral es realmente un proceso que se sabe dónde comienza y no sabemos dónde vamos a terminar. Que las mayores resistencias que hemos encontrado han sido sobre todo en directoras y directores de las instituciones educativas, que las instituciones educativas siempre están con supervisores que por ahí no las dejan avanzar más allá de la impronta religiosa que tenemos en nuestra sociocultura tan presente, y que en la época que aparecieron las revistas, en la provincia de Salta directamente fueron a decomiso. O sea, se decomisaron todas las revistas, estas tan inocentes que vos estabas mostrando. Entonces, el poder hablar de esta temática, el poder desarrollar esta temática, tiene diversas realidades de acuerdo a los lugares del país donde uno esté y a las instituciones educativas a las que uno asista. Nuestro país es muy diverso. Entonces tenemos lugares en Buenos Aires donde esto se puede implementar, donde se puede hacer jornadas y tener espacios de diálogo, de reflexión, y de pronto
acá en Tucumán podés tener un colegio religioso donde ocurra lo que pasó hace un par de años, donde hablar de algún tipo de homosexualidad terminaba siendo un pecado y terminó siendo expulsada la docente que estuvo hablando de ese tema cuando hablaba de acuerdo a lo que el colegio le estaba indicando. Entonces, las realidades de nuestro país, en nuestra sociocultura, son muy diferentes en los distintos lugares. Todo lo que sea material de ESI fue un material de avanzada. Es cierto que es muy binario porque empezó siendo muy binario, faltándole los temas que tienen que ver con diversidad, que tienen que ver con las niñeces trans, pero bueno, acá acercó también Belén un link para entrar para ver el tema de revistas púberes, que me parece interesante, que acá está para que lo copien dentro del chat. De todas formas, esto es un proceso y estamos en pleno proceso. Lo que también es importante saber es que esta pandemia no habilitó mayores espacios, al contrario. Entonces, de pronto, nuestros adolescentes no tuvieron un acceso a los centros de salud para pedir más anticonceptivos, por ejemplo, más asesoramiento, porque se destinaron muchos de estos espacios justamente al tema COVID. Entonces, todo lo que se había logrado con el tema de las consejerías, en muchos se vino abajo por el tema COVID, porque no se habilitaban los mismos espacios que estábamos acostumbrados a tener desde la parte pública. Y en la parte privada pasó otro tanto. Es más, tuvimos discontinuados los anticonceptivos y así es como no se conseguían anticonceptivos inyectables. Entonces, uno tiene una persona que concurre al sistema de salud que ya hizo adhesión a un método y de pronto se discontinúa el método porque no hubo licitación, porque la provisión del método se discontinuó o por lo que fuere, pero ese adolescente o esa adolescente no pudo recurrir en el espacio público de salud a ese método al que hizo adhesión. Entonces, esto sumado al déficit de conectividad que hay en las distintas instancias del país, también dificultó el tema de la ESI y el poder desarrollar un programa como el ENIA, que es hermosísimo, y para que esto se pudiera llevar a cabo como estaba planificado. Entonces, bueno, contamos con estas herramientas y tenemos la virtualidad, pero sabemos también que nuestra realidad sociocultural es diferente en distintos lugares. Y así es como hay casas donde no hay una computadora para que puedan usar y conectarse, hay lugares donde tienen acceso a un solo teléfono. Entonces, bueno, es una situación complicada el tema de la pandemia, de las adolescencias sobre todo, y poder implementar programas como el ENIA en esta época del COVID. No hace mucho, en realidad hace muy poquito, una periodista de un diario local me decía que hubo 5.000 embarazos menos. Entonces se preguntaban si era un éxito de la educación sexual integral. Antes de estar implementado el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, estuvo implementado el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable desde el año 2002. O sea que son muchos años que venimos trabajando, la gente que trabajamos en salud pública con este tipo de programas. Y sin embargo, nunca tuvimos una disminución de 5.000 embarazos con estos programas. ¿Qué es lo que podemos pensar? ¿Es un éxito de la ESI? ¿O será que los adolescentes no han tenido las relaciones sexuales como han tenido en otros momentos? ¿Será que la gente ha estado menos dispuesta a tener relaciones sexuales coitales?
por eso hay 5.000 nacimientos menos, porque de acuerdo a referencias, después les voy a pasar en la clase de mañana las disposiciones de cuánto se estipula para, en dinero para el programa de ESI, por ejemplo. Qué provincias son las beneficiadas y con qué valores, y qué es lo que se puede hacer con eso. Entonces, con todo eso, podemos pensar que esos 5.000 nacimientos menos es porque este programa en plena pandemia fue un éxito, o qué es lo que podemos pensar. Bueno, vamos al corte entonces, Ali, y volvemos dentro de 15 minutos.